Bueno, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar en esta nueva sesión del seminario. Creo que es la quinta, si no me equivoco, de este curso. Y en esta ocasión, pues vamos a tener el placer de escuchar a los dos compañeros, Ángela García Carballo, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, y el profesor Álvaro Ardura, de la Universidad Politécnica de Madrid. Ángela pues ha trabajado, es especialista, ¿verdad?, en geografía urbana, en estudios del paisaje, ha realizado trabajos, si no me equivoco, con Elia Canosa y con Nicolás Ortega, ¿verdad? Ha trabajado, en los últimos tiempos nos comentabas que habías trabajado bastante en geografías críticas de la ciudad, y a partir de ese concepto de geografía crítica, los paisajes simbólicos de la capital de Madrid durante el franquismo. En los últimos tiempos estabas trabajando en el proyecto de paisajes de la desigualdad en la periferia de las ciudades. Y en el caso de Álvaro, pues profesor, como decía, en la Universidad Politécnica, arquitecto y especialista en cuestiones de gentrificación, de turistización, miembro del grupo de investigación Locus, ¿verdad?, que trabaja con análisis de procesos espaciales y territoriales, especialista también en estudios sobre transformaciones del espacio urbano relacionadas con la movilidad. Y bueno, para la sesión de esta tarde nos van a presentar un trabajo o una aproximación, en este caso, al estudio de la segregación y la gentrificación en la ciudad de Madrid. Entonces, sin más, bueno, os doy la palabra porque estamos todos interesados en escucharos, y luego pasamos a la parte de debate y de diálogo entre todos. Muchas gracias. ¿Empiezo yo, Ángela, o cómo hacemos? Empieza, que yo no tengo prisa. Yo todavía no lo sé si tengo prisa, pero bueno, si la tengo, la tendré mucho. Bueno, muchas gracias a todos. Yo lo primero hacer un disclaimer. Yo soy arquitecto urbanista, entonces mi aproximación a la historia urbana es muy instrumental. Seguro que tenéis mil peros a cómo he podido yo acercarme a determinadas cosas, y además, en este caso, yo os voy a contar la investigación de mi tesis, que es, si os parece, no sé si puedo compartir ya pantalla, Fernando. Sí. A ver cómo va esto. ¿Me oís? Porque me parece que se ha quedado congelado. Sí, te oímos. Vale, la imagen yo no os veo que os mováis y no veo que me deje compartir todavía. Ay, a ver qué pasa aquí. Ay, ahora. No veo. Bueno, voy a poner toda la pantalla y que sea lo que es. Álvaro, en teoría, en la parte inferior debe aparecer una pestaña. Ahora. Sí. Ahora sale. Vale. No, es que no veía la de mostrar solo una ventana en vez de toda la pantalla, pero bueno, da igual. Decidme si veis correctamente el PowerPoint. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Entonces, lo que os quería contar, mi investigación era gentrificación al sur del Manzanares, se llamaba así, procesos de tensión de la centralidad, con lo cual es un proceso muy reciente, por tanto, relativamente poco histórico. Pero, bueno, como veréis, algo de importancia tenía la parte histórica y el devenir urbano de esta zona en
en cómo se configuran los procesos de gentrificación, ¿no? Tiene una parte de marco teórico, metodología de referencia internacional, que no la voy a contar. La parte de estudios cuantitativos también voy a pasar muy por encima y me centraré en lo de los estudios de caso, que es la parte más relevante en este tema, ¿no? Para los que no conozcan Madrid, a mí me suscitó el interés en esta zona, la aparición progresiva de muchas referencias a Carabanchel y a otros ámbitos del sur de Madrid, como el nuevo Brooklyn, el Soho, sobre todo Brooklyn, pero había varias referencias como de barrios gentrificados en otros contextos y entonces por eso me metí en este fregado. Bueno, esas son todas las referencias de prensa y luego es un tema que ha ido creciendo en interés, ¿no? Esas son referencias de artículos sobre gentrificación, ¿no? Bueno, no os cuento la hipótesis y paso un poco por los objetivos, pero para los que no estéis familiarizados en el tema de gentrificación, yo la definición de las muchas que hay, que utilizo porque me parece la más amplia, es de un cambio en la población de los usuarios del territorio tal que los nuevos son de un estatus socioeconómico superior a los de los previos. Esto incluye lo de usuarios del territorio, permite meter la gentrificación comercial, por ejemplo, no solo a los residentes, y lo del estatus socioeconómico incluye determinadas modalidades en las que el factor económico no es el primordial, o sea, que hay gente que tiene un capital económico ligeramente mayor, pero sobre todo un capital social mayor que los habitantes previos. Y lo del cambio en el medio construido a través de una reinversión en capital fijo es una forma de decir inversión tanto en edificación o espacio público, ¿no? Hay muchos tipos de gentrificación. Yo en la tesis hice un recorrido y desde la definición original de Ruth Glass, bueno, está asociada también al arte, a lo que comentaba antes de la transformación de las actividades económicas, también muy vinculado a la presencia de patrimonio y ya el último, la última forma de incidir en un proceso de gentrificación es la resignificación, el branding de las zonas urbanas, ¿no? Esto de cambiarle el nombre que por ejemplo, en Los Simpson hay algún capítulo que hacen bromas con esto, ¿no? En Futurama, el Soho y los miles de acrónimos que se han inventado en el contexto anglosajón para determinados barrios, ¿no? Por último, en este periodo tiene mucho peso la parte de turistización porque ha sido un proceso que ha emergido muy, muy recientemente, sobre todo en el caso de Madrid, más que en otros, ¿no? Bueno, todos además están de alguna u otra forma vinculados, ¿no? Y bueno, ¿cómo me intento abordar yo esto? Pues con tres patas, una cuantitativa, otra cualitativa y otra comparativa. Y la cuantitativa tomo de referencia un artículo de Toni López Gay, un demógrafo de Barcelona, que intentó hacer un índice de compuesto que sirviese de alerta para los procesos de gentrificación que tenéis ahí. Yo retomé varias de esos indicadores. El problema que yo le veo a eso es que él lo hacía a escala barrio, porque es simplemente por la disponibilidad de datos en grandes bases de datos, ¿no? Y eso lo asociaba al tipo de cleavage que se llama en políticas, ¿no? De línea de ruptura. La principal es la clase social, pero también aparecen otros factores en algunos procesos de gentrificación, como pueden ser la edad, la opción sexual, la procedencia étnica o la presencia de cierto capital cultural para zonas vinculadas
a las clases creativas de Richard Florida o contraculturales, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un poco qué factor de esos está asociado según qué autor, ¿no? Y unos le dan más importancia que otros. Y otros factores netamente territoriales y urbanos, como puede ser la centralidad, la accesibilidad, la presencia de patrimonio, etc., ¿no? Bueno, la dificultad que yo le veía al abordaje de Tony López Gay es que los procesos de gentrificación, tanto en Madrid como en otros, que los casos clásicos que pueden ser Brooklyn Heights en Nueva York o Barnsbury en Islington en Londres, son de una escala mucho menor a los barrios, tal como tenemos definidos los barrios en Madrid o en Barcelona, que eran los que él usaba para su artículo. Entonces, había que trasladar ese análisis cuantitativo a nivel sección censal, ¿no? Y eso es lo que, bueno, pudimos hacer un poco, ahora os enseño los planos, para el nivel macro, ¿no? Con esta representación tanto en formato islas de calor como en sección censal a sección censal. Y eso, pues bueno, nos aparecían algunos puntos calientes en el sur del Manzanares. Había, bueno, pues hay varios indicadores, altas de renta, altas de población con estudios superiores, bajas de población sin estudios superiores, incremento de renta media, Bueno, densidad de oferta de alquileres turísticos o yo uno de los que añadí fue la prevalencia del voto nuevo progresista. En este caso, en el caso de Madrid, era la única sección censal en la que Más Madrid era primera fuerza, pues es la colonia del Tercioterol, que es uno de los en Carabanchel, en el distrito de Carabanchel, es uno de los ámbitos que se estudian. Bueno, entonces, había también el sur del Manzanares es como probablemente la tercera, dentro de Madrid, como la tercera ciudad de España, o sea, es un ámbito muy, muy grande. Carabanchel son 250.000 habitantes o más. Y bueno, fui poco a poco bajando de escala hasta tener ámbitos tan pequeños como la Colonia del Tercio, que es una sección censal y media, o el polígono ISO, ¿no? No me voy a extender en la escala distrito, pero bueno, otra de los indicios para de las intuiciones que pues iniciaron este interés fue también la presencia de nuevos artistas en los ámbitos de Puerta del Ángel y Carabanchel. Me costó bastante decidirme entre cuál de los ámbitos desarrollaba en la tesis. Finalmente opté por Carabanchel porque coincidían varios de los procesos de gentrificación. Pero Puerta del Ángel, de hecho, luego se ha desarrollado con mucha más velocidad por la presencia muy fuerte de un fondo de inversión. Bueno, ahí tenéis el barrio de San Isidro, que es el que en el centro, y esa división en piezas urbanas, que es producción propia en base a otros autores, etcétera, que es muy relevante en este caso. Hay una tesis de Ainhoa Díaz previa a la salida de la crisis, con lo cual ella lo estudia en un periodo de mercado bastante frío, mercado inmobiliario bastante frío, no se centra en ninguno de esos aspectos, se interesa más la parte patrimonial. Bueno, más o menos la división en piezas es parecida a la que aparece si analizas por secciones censales, que hay pocas estadísticas disponibles tan desagregadas, y que responde, y incluso a nivel de precio de las viviendas, si utilizas Idealista Maps, y que responde a procesos históricos, ¿no? En este caso, en San Isidro, yo identifiqué esas 11, 12 piezas, algunas
que se corresponden con procesos de parcelaciones periféricas, de crecimientos paralelos al ensanche. El número 4, que es la colonia de Tercietero, que no es uno de los casos, una colonia de regiones devastadas de reconstrucción que ahora veremos. El 6A y 6B y el 3, que son ámbitos de realojo de población chabolista en el ámbito de dos arroyos, el arroyo de las Pavas y el de San Isidro, con fuerte presencia de población gitana. El 9, por ejemplo, es una zona de bloque abierto de los años 70 y el 7, que es el otro caso de estudio, que es un antiguo polígono industrial que está dejando de ser polígono industrial y se está convirtiendo en, pues eso, en una especie de distrito cultural mezclado con residencial, ¿no? Bueno, entonces, en esta parte, en este descenso, la escala pequeña sí que es muy importante, creo yo, tener en cuenta esos procesos tanto de forma urbana como de conocimiento de la historia del distrito, porque si analizamos las estadísticas del barrio en su conjunto, en cada una de estas piezas hay poblaciones muy diversas, tanto en lo social como en lo cultural, ¿no? Es una zona que se desarrolló prácticamente en su totalidad en el siglo XX. Esto es un plano bastante antiguo de la zona de Puente de Vadillo, y no tengo aquí puesta la fecha, pero luego sí, eso lo consulto si alguno está interesado, y que además fue destruida. El plano de la izquierda es uno de los planos de evolución del frente en la guerra civil. El de la derecha es sacado de un artículo de Pedro Villagor de inmediatamente posterior a la guerra, con la propuesta de reordenación de todo ese ámbito en un lenguaje, primero que intentaba reproducir un ámbito rural y con esta grandilocuencia de las grandes iglesias. Esta iglesia no llegó a construirse nunca, ¿no? Porque todas las reservas de equipamientos no llegaron a ejecutarse. Y otro de los aspectos relevantes en cuanto a historia de esto es al ser una colonia protegida, prácticamente no ha habido transformaciones desde su construcción, salvo pequeñas ampliaciones. Primero, hasta 1997, cuando entra a vigor el Plan General, que se establece una normativa, y después, en 2017, que se aprueba un nuevo plan especial que permite ampliaciones sobre el volumen original. Entonces, una labor que hice yo para la tesis fue el estudio de todas las licencias que figuran en las bases de datos abiertas. Hay 3 bases de datos del Ayuntamiento de Madrid, una por una, para ver el tipo de transformación que se estaba dando, que se había dado previa a la aprobación del plan especial y posterior, ¿no? En este caso, bueno, esto es una estadística que conseguí que no está en una base de datos abierta, pues se hubo que solicitarla a la Comunidad de Madrid, sobre presencia de clases creativas que duplicaba la media del conjunto de la ciudad. No me extiendo más. Y lo que se puede ver es, en base a ese estudio de las licencias y también de un seguimiento de los precios en base a un avisador que tengo de las alertas de Idealista durante un periodo muy largo que tenía yo prefijado, cómo a partir de la aprobación del plan especial se dispara el número de ventas y de inmuebles, con una subida muy relevante de precio, mayor a la de la media de la ciudad. Y una de las conclusiones es que la actuación urbanística, el plan especial es una figura netamente urbanística, como puede incidir en estos procesos, ¿no? Entonces, es un periodo
de estudio corto, relativamente corto, desde la salida de la crisis hasta que se me acababa el plazo de estudio para la lectura de la tesis, pero que creo que sí que es bastante significativo porque captura todo ese alza que todavía estamos un poco viviendo un poco con la cesura de la pandemia y tal. Bueno, no me extiendo más. Y el otro caso de estudio era el polígono ISO, que como os decía era un polígono industrial, antiguo polígono industrial. Tengo aquí unas fotos, creo. ¿No se ha guardado? Tenía unas fotos aéreas, me parece. Me ha debido borrar esta diapositiva. Bueno, que se construye en los años 60 y con el Plan General de 1997 se modifica la normativa y se permite su sustitución por residencial, ¿no? Los tonos azules son los edificios que se mantienen como, bueno, morados más bien, que azules como usos industriales, que no se han sustituido porque están sobreedificados con respecto a la normativa actual. O sea, que no sale a cuenta tirarlos y demolerlos aunque lo vayas a destinar a un uso más caro como es el residencial, ¿no? En cambio, todos los colores cálidos que son residenciales han sustituido a naves que había previamente, porque esas naves eran bajitas, con poca intensidad edificatoria, ¿no? Entonces, ahí sí que salieron los números. Lo que, de nuevo, estudiando las bases de datos abiertas, en este caso en un periodo más largo, porque la modificación de normativas se remite al Plan General, a 1997, lo que pude obtener es que de 1997 a 2008 el perfil del promotor inmobiliario que realizaba estas operaciones era un perfil local, de promotor de Carabanchel prácticamente. Ni siquiera había alguno de Arturo Soria, pero básicamente estaba destinado para un público local, porque Carabanchel en ese momento, previa al soterramiento de la M30, de Madrid-Río y tal, no estaba en el imaginario de las clases medias, ni siquiera de las creativas en Madrid, ¿no? En cambio, a partir de 2008, tengo por aquí, bueno, aquí estas son las anteriores a 2008, casi todas son inmediatamente después al Plan General, o sea, en el momento que se cambia el uso, se incrementa el valor de ese suelo y se especula, se promueve todos estos edificios residenciales. Pero a partir de 2008, a ver si llego a la diapositiva. Bueno, es que se me ha descolocado. Esta es la que estaba buscando antes de evolución del polígono que se me ha venido abajo. Tenéis la zona devastada, la parte de arriba que se ve es el tercio de Terol. Entre medias hubo un poblado mínimo de estos de acogida de la inmigración rural, que luego se realojaron en esos bloques abiertos, y la parte de abajo es el polígono. Bueno, como os decía, esta es la tabla que estaba buscando. Desde en 2008 ha habido 9 promociones y todas han cambiado radicalmente el perfil del promotor. Ya hay bastantes promotores del barrio Salamanca, de Chamberí, etcétera, y muchos de ellos asociados a fondos de inversión, etcétera. Entonces, eso también se pudo hacer en base al estudio de esas bases de datos abiertas, una a una, picándolo, porque no estaba en ese momento disponible perdón, que es que estoy con la tos, en abierto de forma masiva. Yo creo que ahora igual ha mejorado un poco. No sé, igual he visto que Chema Sánchez Laforet se conectaba
igual él lo sabe mejor. A mí realmente lo que me hubiese gustado hacer es esto mismo, pero con el registro de la propiedad. Un poco como hizo Charlotte con Prosperidad, que si algún día la veo le tengo que preguntar cómo consiguió ese permiso para analizar todas las viviendas de Prosperidad. Pero ya no te dejan. No, yo, antes de la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos, yo sí he hecho algún estudio de ese tipo, de ir vivienda por vivienda pidiendo todas las anotaciones históricas de registro, pero ya es complicado y además muy caro, porque si tienes que pedir en notas históricas, pues te puede salir por una pasta, salvo que tengas una referencia muy clara y puedas pedir de un mismo promotor, pero no te da tampoco el mapa completo. Bueno, con esto sí que se pudo verificar un poco la hipótesis de partida de la tesis que se estaban dando estos procesos en Carabanchel, que además se caracterizan por una definición de la quinta ola de gentrificación en la que tienen mucho peso, pues eso, los actores internacionales, fondos de inversión, etcétera. Y al final del proceso, pues incluso apareció en un ámbito muy cercano, en Opañel, muy parecido al polígono ISO, una actuación muy relevante de una de las mayores inmobiliarias que está ahora actuando en España, que su CEO es este señor que está asociado a uno de los herederos de una petrolera francesa y va de amante del arte, pues que se ha comprado el edificio para meter la mayor galería de arte de Madrid y 2 o 3 edificios alrededor, por lo que pueda pasar, ¿no? Eso en otoño de 2021 no he chequeado cuántos más ha comprado, ¿no? Bueno, y hasta aquí era un poco lo que os quería contar. Luego, si queréis cualquier pregunta, pues bueno, me vais diciendo. No sé si preferís que conteste yo primero o... Ángela, ¿tú qué prefieres? Fernando, a ver qué dice. No sé, podríamos continuar con la exposición de Ángela y luego hacemos una síntesis. ¿Qué os parece? Vale, muy bien. Perfecto. Pues nada, entonces empiezo, ¿no? Sí, sí. Voy a compartir, yo creo que ya se ve, ¿no? No sé si lo veis el PowerPoint ya. Sí. ¿Lo veis? Sí, sí. Vale, pues nada, yo empiezo también, le doy las gracias a Fernando por la organización del seminario y bueno, yo como Álvaro os traigo un poco una selección de ideas o de temas referidos a mi tesis doctoral. Yo hice una tesis doctoral que no he publicado nunca sobre la segregación de las clases altas en la ciudad de Madrid, sobre paisajes residenciales exclusivos. Y bueno, al hilo de este seminario de la red de historia urbana y de las ideas que surgen todo el rato sobre representar la desigualdad, pues me ha parecido como oportuno reflexionar un poco cómo yo cartografié o cómo intenté representar espacialmente la segregación de un grupo social que se investiga con mucha dificultad. Como ha dicho bien Álvaro, pues no tiene sentido decir aquí todo el marco teórico de la investigación con la envergadura que tiene una tesis doctoral, pero solo por insistir en que la segregación siempre se ha estudiado con ese punto de vista con el punto de vista puesto en los grupos desfavorecidos y, sin embargo, toda la bibliografía especializada pues tiene claro que la segregación de los grupos adinerados, de las élites, de los grupos acomodados, como los queramos llamar, o clases altas,
es la más persistente, la más antigua y la más sistemática. Es la segregación más intensa en la ciudad. Es verdad que estoy hablando todo el rato como de segregación residencial. Ahora se estudia mucho segregación escolar o segregación con respecto al acceso a equipamientos sanitarios o otros muchos tipos de segregación, pero a mí me interesó la segregación residencial. Entonces, a este respecto, solo apuntar que a mí, bueno, me suscitó interés este tema por esa idea de que es la segregación más intensa y a la vez la menos estudiada. Estos grupos, llamémosles como les llamemos, lo que es evidente es que se segregan porque quieren. Tienen una, como os pongo, una holgada capacidad para elegir dónde quieren vivir y entonces pueden buscar lo que ellos realmente quieren y buscan siempre espacios socialmente homogéneos. Para este tipo de grupos, además, la segregación no es tan neutra como en otros grupos sociales en los que se acaba produciendo el fenómeno por agregación de hogares socialmente homogéneos, sino que para estos grupos lo que sí se sabe es que la vivienda es una parte sustancial en la construcción de la propia identidad del grupo. Así que el prestigio social de los barrios se produce por las características sociales de los habitantes, más que por las características arquitectónicas. Y es evidente que es como fundamental estudiar esta segregación para tener como un mapa completo de cómo es la desigualdad en una ciudad. Así que a mí me interesaba especialmente, teniendo en cuenta que además las élites son las primeras en llegar a las nuevas zonas construidas de lujo y atraen muchos otros usos que acaban reforzando la desigualdad para grupos sociales también, en este caso, desfavorecidos. A mí en la tesis sí que me interesó mucho tener como una especie de enfoque cronológico, no voy a decir histórico, no soy tan osada, pero bueno, un enfoque cronológico para intentar entender cómo se ha producido desde los años 40 a la actualidad la diferenciación social del espacio madrileño en función de dónde residen las clases altas, para llegar luego a ver cómo se han producido esas piezas urbanas donde residen las élites y cuál es la imagen urbana que proyectan y que muchas veces se trata de emular por otros grupos sociales. Aquí, como también comentaba Álvaro, con el problema de las fuentes, mi primera dificultad es encontrarte con que las clases altas preservan su privacidad mucho más que otras. De hecho, está bien asumido, o sea, que son como terra incógnita de las estadísticas y de los datos. Es muy difícil rastrear preferencias, encontrar entrevistas o tener información sobre grupos sociales que pertenecen a las élites. Y yo acabé hablando como de élites y de alta sociedad porque los conceptos son muy diversos, conceptos de, como digo, de clase, de nivel económico, etcétera, para acabar quedándome con esa palabra de élite, pero que uso indistintamente como clase social, sabiendo que no tiene las mismas connotaciones, después de manejar mucha literatura teórica. Un concepto de élite que yo entendí como de acceso al poder, siguiendo algunos textos especializados. Tienen acceso al poder bien porque lo ejercen de manera directa o porque tienen la capacidad de influir en él, en las tomas de decisiones. Y es verdad que en el caso de las ciudades españolas hay una coincidencia muy clara entre esos individuos y los grupos sociales con altos recursos, con los que podríamos llamar directamente clases altas. Así que, bueno, me quedaba como más sencillo pensar que era un concepto, me parecía más sencillo hablar de élite como un concepto muy abierto en el que se incluyen los grupos económicos más pudientes. A eso sumé la nobleza. No por nada, sino porque tradicionalmente como que ha estado vinculada a los grupos de poder y las élites, y sí que en los años 40, que es donde empecé mis cortes temporales, conservaban como cierta imagen de prestigio e influencia. Así que todo esto me llevó a hablar de élites y de alta sociedad. Siguiendo algunos estudios internacionales que habían tratado de estudiar la segregación de las clases altas en ciudades francesas y también en Estados Unidos, comprobé que la única fuente posible para iniciar un estudio de la localización residencial de estos grupos sociales eran las guías de sociedad. Hay muchísimas publicadas en todos los países, son muy antiguas y desde el siglo XIX son sistemáticas. Así que tienen mucho interés para estudiar a estos grupos sociales en muchos sentidos, pero es que además son listados de alta sociedad y de élites que incorporan el lugar de residencia
de cada individuo listado. Así que yo los tomé, igual que lo han tomado como otros estudios urbanos, y hice 4 cortes temporales, 1945, 60, 80 y 2000, para acabar estudiando la residencia de 7.025 personas a lo largo de ese periodo. Están bastante homogéneamente repartidos por los cortes temporales y también tiene una distribución bastante homogénea en cuanto a grupo de la nobleza o del resto de las élites. Sí que es verdad que si veis el gráfico de estos 7.000 individuos en los cortes temporales, están hipertrofiadas las élites económicas, que persisten en los listados todo el tiempo. Y, sin embargo, otro tipo de grupos, vamos a decir, con acceso al poder, pues van perdiendo protagonismo, como las élites culturales e intelectuales, que van dejando de aparecer en estos listados a lo largo del tiempo. Igual que planteaba Álvaro, yo me propuse también, llevar a cabo como una digitalización o una sistematización en una base de datos de toda esa información residencial y de características sociales de estos grupos. Y entonces necesitaba una delimitación de la ciudad que fuera acorde a cada uno de los cortes temporales y que no podía ser estadística, porque siempre es insatisfactoria a la hora de estudiar cuál ha sido la dinámica urbana. Así que yo llegué a establecer para el municipio de Madrid estos grandes espacios que tenéis ahí representados, el Casco, el barrio de Argüelles, Jerónimos, las 3 zonas principales del ensanche donde residen las élites y al final la almendra como si fuera el extrarradio o la parte exterior hasta el municipio y más allá sería hasta el límite del término municipal la periferia. Lo que esto me permitió ver en los cortes temporales es cómo estos grupos sociales tienen una preferencia por determinadas zonas que se mantienen a lo largo del tiempo o van abandonando determinadas zonas de la ciudad, como el casco histórico, que es muy evidente que en 1945 casi es el 20% del grupo social que reside allí y luego casi que desaparece. Ángela, disculpa un segundo. Picasso no estaba bien ahora. ¿Sí? ¿No lo veis? Yo hasta ahora no estaba viendo cuando ahora de sí. diapositiva. ¿Ninguna? No, es que no. No me decís nada, estoy aquí como una loca, vale. No. Me he dado cuenta cuando estabas hablando ya de la división. Mirar, pero es que entonces, me pasa como a Álvaro, ¿vale? Pues no lo entiendo. Yo aquí viendo mi PowerPoint tan chuli, ¿vale? Mirad, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, ¿vale? Y lo paso todo súper rápido, da igual, tampoco, ¿sabes? A ver, si lo pongo así, ¿lo veis? A ver, ¿se está compartiendo ahora? Pero ahora, yo veo la portada ahora. Vale, y si le doy así a la presentación entera, ¿lo veis? Claro, pero va a pasar. ¿Lo veis ahora? No. No, Yo solo estoy así. viendo la portada. No. Tienes que presentarlo. Sí, pero lo estoy presentando. ¿Así lo veis? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues da igual, mirar, que esto es como donde he empezado, toda la cosa de las élites y el orden cronológico, todo mi cosa de los días de sociedad y la hiperrepresentación, lo veis. Sí, cuando estabas hablando de, por ejemplo, el concepto de la élite, pues no sabía si tenías hecha diapositiva o no. Me he dado cuenta cuando estaba hablando ya de la división de la ciudad. No pasa nada, no tiene ninguna importancia, no había llegado como ni a un mapa, ¿vale? O sea que, bueno, simplemente esto de las guías de sociedad y sí que este gráfico yo creo que tenía interés, ¿vale? Para ver un poco cuál era la distribución de mis grupos en la tesis, ¿vale? Pero, y luego esto sí, ya, ¿vale? Para establecer como mis grandes zonas, ¿vale? De las zonas residenciales de las élites en la ciudad de Madrid, pero sí lo veis ahora, ¿no? No. Ahora sí se ve. Yo no. Vemos la segunda diapositiva. O sea que Prueba a pasar. Ahora ya vamos a algo. lo dejo así. ¿Así lo veis? Sí. Vale, pues así lo dejo, ¿vale? Entonces, para no entretenerme, entonces yo llegué como a esas zonas, vamos a ver si consigo por lo menos hacerlo un pelín más grande, a estas zonas de distribución de la ciudad y que me permitía ver cómo se iban moviendo estos grupos sociales por esas zonas. En este gráfico, que es el único que, menos mal Fernando que me has parado, ¿vale? Es donde se ve, por ejemplo, que en 1945 el color este granate es
el porcentaje de personas que residen en el casco y cómo lo van abandonando a lo largo del tiempo estos grupos de las élites. Mientras que, por ejemplo, en algunas partes del ensanche, que son estas zonas naranjas y amarillas, se mantienen a lo largo del tiempo, aunque con matices. Y solo a partir de los años 80 y 2000, la residencia en partes exteriores del municipio, como la Almendra o la periferia entendida en sentido amplio, tenían importancia, ¿vale? Si no se ve, me lo decís, o sea, si se deja de ver, me lo decís, por favor. Estos datos que tenía agrupado por esas grandes zonas me compensaba también llegar a una digitalización y a creación de una base de datos con los 7.000 registros, punto por punto, buscando el número de la calle que va cambiando en cada corte temporal bastante y llegando a la localización del edificio concreta. Esto lo mezclé con otros indicadores como dónde se localizan las embajadas como símbolo de prestigio, o fui metiendo otros indicadores en distintos cortes temporales, manteniendo las zonas. Aquí veis un ejemplo del cambio de la localización residencial del año 45 de todos los grupos y en el año 2000 y cómo se van diversificando las zonas que ocupan. Después esto lo trasladé a hacer como unos estudios de detalle por cada una de las zonas que yo había establecido. De tal manera que el casco es muy grande y yo necesitaba ver si todas las zonas del casco eran igual de preferidas por las élites o no. Y se puede constatar en este también mapa del año 45, del año 2000, que desde luego las élites han ido abandonando el casco, pero se mantienen en las mismas zonas de siempre. Así que se podían ir sacando unas conclusiones realmente interesantes. Este ir punto por punto e inmueble por inmueble, lo que me permitía también en cada una de las zonas es ir acumulando una base de datos también grande sobre tipos edificatorios y también años de construcción del inmueble, características de las viviendas por planta, etcétera, que pude ir haciendo gracias al catastro. Así que, bueno, pues fui como acumulando datos de este tipo de localizaciones de las residencias de las élites. En algunas zonas las conclusiones eran muy interesantes, porque si bien es cierto que, por ejemplo, en la parte este del ensanche del siglo XIX de Madrid, las élites siempre han estado, o sea, el barrio se construye un poco para ellas por el Marqués de Salamanca y nunca se han marchado, sí que ha habido cierta recolocación en algunas zonas del ensanche o pérdida de atracción por las partes más exteriores, que esto se manifiesta sobre todo en tiempo muy reciente. Así que bueno, eso luego yo intentaba explicarlo en cada uno de los capítulos por qué se producía. Pero me permitía también como ir seleccionando casos de estudio interesantes por la acumulación de residencias de las élites listadas en las guías de sociedad y que me daban dando explicación de cómo se construye la ciudad de las élites, cómo es la promoción urbana de los conjuntos residenciales que ocupa las élites, ya sea en el ensanche, en zonas concretas como el parque urbanizado o en las colonias históricas como el Viso o en otros sectores centrales de Madrid. En algunas partes la concentración era tal que realmente te llama la atención y entonces viendo los procesos de promoción inmobiliaria te das cuenta de cómo las estrategias de los promotores también fueron guiando ciertas localizaciones en el entorno de la Castellana o en algunas zonas del barrio de Nueva España o de Hispanoamérica que están en el norte de la periferia de Madrid. Así que iban saliendo como cosas interesantes. En este sentido, sí que ya empecé a ser consciente de que las élites son muy pioneras en la conquista de nuevos espacios que se construyen para ellos. Luego van llegando como los equipamientos u otros usos del suelo. Pero estos hogares exclusivos siempre son los pioneros en la ocupación de estos espacios. Más aún si cabe en las zonas exteriores, en la periferia norte o en la periferia noreste, esto ocurría con mucha más intensidad. Zonas que se urbanizan mucho más tarde por estar lejos del centro de la ciudad y donde las élites van construyendo unos barrios muy particulares con unas características ya muy concretas de viviendas unifamiliares, de baja densidad, aunque no siempre con la misma tipología. Puede ir viendo como casos también muy diversos. El salto a la área metropolitana me permitió este estudio con cortes temporales, se produce en un momento muy concreto y hasta los años 80 no se pasa a primera residencia en el área metropolitana por parte de estos grupos sociales. Sí que tienen
en estas zonas exteriores de la ciudad de Madrid segundas residencias, mucho antes, o sea, desde después de la Guerra Civil, todos están comprando segundas residencias en estos municipios de Pozuelo, Boadilla, Majadahonda, Las Rozas o Alcobendas, con La Moraleja como protagonista. Pero es en los años 80 cuando establecen que esas viviendas sean la residencia principal. Así que, bueno, después de toda esta especie de nivel de detalle, pude llegar a algunas agregaciones y sacar algunas conclusiones de la dinámica residencial de estas élites. Bien por barrios, que daban algunas conclusiones muy interesantes, pero los barrios no tienen la escala de detalle que uno necesita para ver la morfología urbana, y bajé a la escala de manzana. La escala de manzana lo que me permitió es como ver unas dinámicas de persistencias y cambios muy curiosas, tanto dentro del casco como dentro del ensanche como en la periferia. Y también me ayudó como a mezclar esas ideas del detalle de la localización por manzanas con otros indicadores para ver cómo se correlaciona la dinámica residencial con otros indicadores de la segregación. Utilicé como el valor económico de los solares, los índices de solares que publicaba el Ayuntamiento de Madrid, que dejó de publicar en los años 90, para volver a refutar esa idea de que los hogares de las élites siempre son pioneros para revalorizar algunas zonas muy exclusivas de la ciudad. Pude verlo con mucho detalle en algunos barrios de Madrid. Utilicé también para reforzar la búsqueda de las zonas más segregadas o de las zonas más queridas por estos grupos sociales para instalar su residencia, otros indicadores como el precio de los alquileres para ver correlaciones, o sea, alquileres que ocupan el cuartil o el quintil más elevado en distintos cortes temporales, y luego intenté mezclar también toda la información de la localización de la residencia de estas élites con las estadísticas disponibles en cada corte temporal. A partir de los padrones de los años 80, que sí que empiezan a utilizar secciones censales, como dice Álvaro, hasta que no hay secciones censales todo es un poco insatisfactorio, porque los niveles de barrio, como digo, no te aportan mucho detalle, pues aquí ya en los años 80 con los padrones por secciones censales sí que se podían sacar también algunas correlaciones muy interesantes con respecto a caracterización socioeconómica o tasas de paro, yo qué sé, porcentajes de formación universitaria de la población, etcétera. El censo del 2001 me sirvió también para el último corte temporal del 2000 y ahí ya sí que pude dar como mucha más rienda suelta al análisis estadístico. De tal manera que este censo del 2001 sí que me llevó a la idea de estudiar las secciones censales donde está la población de mayor renta en la ciudad de Madrid, en la periferia y en el área metropolitana. Este estudio de las secciones censales lo que me permitió es como caracterizar cómo es la población que reside en ellas, cómo es el parque de viviendas y cómo son los usos del suelo. Así que, bueno, saqué algunas conclusiones como que en la tesis las desarrollé con mucho más detalle sobre la mayor presencia de viviendas desocupadas en estas secciones de renta alta y, desde luego, una baja densidad de población, pero a la vez unos hogares con mayor número de personas que en la ciudad de rentas bajas. O sea que algunas correlaciones realmente interesantes. A mí me apetecía también quise llegar a hacer unos tipos edificatorios. ¿Cómo es morfológicamente o cómo ha sido a lo largo del tiempo morfológicamente la ciudad de las clases altas? Así que intenté buscar estadísticas al respecto. Hay muy poco con sistematización de usos del suelo en la ciudad. Es verdad que los proyectos de cartografía de Corinne Lancover o este tipo de proyectos sistemáticos no son muy satisfactorios, pero en la Comunidad de Madrid había para el año 2000 un estudio de sectores por tipología edificatoria, lo llamaban. Entonces, clasificaban, como veis ahí, pues casco antiguo, asentamiento evolucionado, manzana cerrada, manzana moderna, en fin. Y eso sí que me permitió sacar algunas conclusiones que, mezcladas con el estudio de los inmuebles y el catálogo de inmuebles que ya tenía y el trabajo de campo, pues me permitió hacer mi propia propuesta de tipos edificatorios de esta ciudad construida para las élites y habitada por las élites todo el tiempo. Así que hice como 8 tipos y hice un estudio de cada uno de esos tipos. Para ver qué pasaba desde el año 2000, y ya voy terminando, para ver qué pasaba desde el año 2000
hasta el momento en el que acabé la tesis, que era el 2012, no pude continuar con la misma metodología porque las guías de sociedad dejaron de incluir los domicilios de las élites. Se siguen publicando estas guías de sociedad todos los años, pero el porcentaje de personas que ponen dónde residen es pequeñísimo, entonces ya no te permite sistematizar nada. Entonces cogí el precio de la vivienda, como también ha hecho Álvaro para su estudio. A partir de las bases de datos de Idealista, que en ese momento no estaban al nivel de manzana, sino que tuve que ir, no estaban agregadas, tuve que ir inmueble por inmueble, hice como varios cortes de oferta de vivienda en el año 2011 hasta acumular cerca de 4.000 ofertas de vivienda para la ciudad de Madrid y su área metropolitana. Y ahí estudié los porcentajes de vivienda, o sea, aquellas viviendas que tenían un precio de venta superior a 1 millón de euros. Hice también unos cuartiles, en fin, para hacer un poco de estadística o de organización para ver los porcentajes de esa vivienda de lujo con respecto a otras en las distintas zonas de Madrid. Y lo que pude comprobar es que persisten todas las localizaciones. Digamos que entre el año 45 y el año 80 se organiza la ciudad del lujo y lo que tenemos desde el año 80 hasta la actualidad es como el aprovechamiento de las zonas vacantes de esas localizaciones para nuevas promociones, pero no hay nuevas zonas. Así que las élites no solo conquistan sus propios espacios, sino que luego los defienden. O sea, no dejan que entren otros grupos sociales y van reteniendo suelo para futura promoción para clases altas. Este uso de la oferta de viviendas del portal de Idealista me llevó también a hacer un intento de indicador de segregación de exclusividad o un intento de indicador de las viviendas de lujo, mezclando el precio medio, las estadísticas municipales que hay del precio por metro cuadrado del suelo, la renta per cápita de los barrios y secciones censales y la oferta de vivienda de lujo. Y bueno, volvieron a salir como estas persistencias si mezclabas también los datos de los años 40. Lo más interesante para la época más actual era lo que ocurre en el área metropolitana, donde es verdad que tampoco hay muchas novedades de localización, pero sí que este estudio muy detallado, anuncio a anuncio, de las ofertas de venta de vivienda de lujo, permitía como descubrir pequeños núcleos altamente segregados y muy ocultos a la mirada pública. Dentro de grandes masas forestales, urbanizaciones creadas para 6 familias, pequeños conjuntos también siempre dentro de zonas forestales que nacieron ilegales y donde residen, yo qué sé, 50 familias y que son realmente poco conocidos. Así que con esto termino solamente para lanzar algunas ideas sobre la investigación que hice en la tesis. Y es que sí que constaté que efectivamente investigar sobre las clases altas es muy costoso. Es muy difícil hacer entrevistas, es muy difícil hacer trabajo de campo, puesto que en el área metropolitana casi todas las urbanizaciones o las zonas de las élites son cerradas y tienen como unos controles de seguridad altísimos, de tal manera que si no puedes hacer mucho trabajo de campo y es muy difícil acceder a entrevistas o encuestas, pues la cartografía se vuelve todavía más valiosa a diversas escalas para intentar entender cuál ha sido esta dinámica residencial. Yo querría lanzar para el debate este problema que tiene el SIG o las bases de datos estadísticas que son muy insatisfactorias en sus delimitaciones con respecto a la morfología urbana y bueno, sí que ver que al final los estudios de historia urbana para mí han sido fundamentales para intentar entender qué ocurre en todas estas piezas. Y eso es todo, ¿vale? O sea que lo dejo. Fantástico, pues muchas gracias a los dos, a Álvaro y a Ángela, por vuestras exposiciones. La verdad es que planteáis ideas muy sugerentes para el debate. Como sé que hay algunos que quizá tengan cierta premura o cierta prisa para partir, no sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario que queráis plantear antes de... veo José Mari y Chema tienen
Mano levantada, José Mari. Sí, yo es verdad que sí que tengo un poco prisa. Entonces, antes de meterme en esto, bueno, felicitamos a los dos. Yo creo que las dos posiciones han sido buenísimas, pero por cercanía, digo, digamos, personal, temática, me ha llamado muchísimo la atención algunas cosas que ha dicho Ángela y solo, ¿no? Como no voy a poder alargarme, solo quería focalizar sobre una cosa, sobre lo último que has planteado en nuestras conclusiones, de que hay esa toma de posesión, digamos, de los 40s, 80 y ahora ya hay un progresivo control, un cierre de esos espacios, ¿no? y un control. Entonces, digamos, viéndolo así, de una forma tan simplificada, es exactamente lo mismo que pasó en el siglo XIX con los ensanches y las periferias, ¿no? Te quiero decir, el ensanche es una reserva social y todas las, por ejemplo, todo lo que trabajo yo de las zonas residenciales de veraneo es una reserva social que los nietos de los que construyen las casas de verano trasladan su residencia definitiva. Con 80 o 90 años de diferencia, ¿no? Hay unos paralelismos que son realmente muy cercanos. No sé si has reflexionado sobre, y ya que eso nos permitiría hacer una proyección de cuál va a ser la tercera fase, ¿no? De cuándo, hasta dónde va a llegar, ¿no? No sé, hay una regularidad que, vista así, es realmente exagerada, ¿no? Vale, sin duda, solo esto. ¿Puedo hablar? Sí. Fernando, sí. Yo, José Mari, por eso, claro, yo ya sabes que soy muy fan también de tu trabajo, porque, claro, me dio muchas claves. O sea, a mí, los historiadores, o sea, me habéis dado muchas claves, porque es verdad que, claro, las persistencias son brutales. Ahora yo leo algunos estudios que hablan de reconfiguración, ¿no? La reconfiguración o nuevas localizaciones. Y yo lo que he podido comprobar es que lo que has comprobado tú para otros periodos históricos y que se ha estudiado en París muchísimo y que está estudiado para algunas ciudades en Estados Unidos, los grupos adinerados no gentrifican, o sea, no reconquistan espacios nunca. Los realmente top, o sea, porque yo estoy pensando en el 10% más rico de la ciudad de Madrid. Entonces, esos no reconquistan espacios, solo crean espacios nuevos, o sea, pueden hacer promoción inmobiliaria de nuevas piezas. No se va a ir nunca a zonas que no tengan prestigio previo. Y entonces eso es una construcción histórica muy lenta. De hecho, ahora estudiando Pozuelo de Alarcón, que es lo último que he investigado, realmente las persistencias es que ya son antiquísimas. O sea, no es que esté en el siglo XIX, es que solo porque están ahí las quintas de veraneo de la nobleza que se establece en Madrid siguiendo la corte, o sea, hay una inercia en esas valoraciones del territorio urbano muy potentes. Entonces sí que estoy de acuerdo y son los mismos patrones. Y luego, lo que sí que es evidente y se ve muy bien en el caso de Pozuelo y se ve muy bien en algunos barrios del norte de Madrid es que las élites, una vez han colmatado un espacio, lo defienden del todo. O sea, estas luchas del aquí no, o sea, las llevan al último, a la última consecuencia. Allí no vivienda social y allí no ninguna especie de, yo qué sé, instalación molesta o residual de los usos urbanos de los que también hacen uso. Así que súper interesante esa conexión histórica desde mi desconocimiento, José María. Sí, que sí, yo lo veo incluso en la periferia, pero incluso en el centro, ¿no? Las zonas del ensanche, que lo mismo has dicho tú, ¿no? El barrio Salamanca, y se ha visto un poco por encima las imágenes que has dado de paisaje residencial, ¿no? Que de las villas o de los bloques de 4 alturas del Marqués de Salamanca van levantando a más alturas, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, ese espacio es nuestro ya. Para nosotros, eso es. Las casas palacio es donde vive Esperanza Aguirre, incluso, o sea, quiere decir, nunca han dejado de estar habitadas por las élites. Sí que ha habido terciarización en el ensanche de Salamanca y se han instalado pues muchas oficinas, o sea, la terciarización es evidente, pero no ha habido expulsión de las élites. Eso no ha implicado una expulsión del uso residencial. Ha habido como un ten con ten de mezcla de usos, pero desde luego de las casas palacio no han salido y no han salido de los edificios construidos a finales del siglo XIX que ya tenían unas características de calidad sin igual. O sea, de ahí no han salido. Vale, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Chema, ¿tenías levantada la mano? Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Hola, Chema, ¿qué tal? Bueno, por alusiones principalmente de Álvaro. Y no, lo primero felicitaros, me parece súper interesante vuestro trabajo. Si tenía una pregunta muy concreta para Ángela y es la referencia o la fuente de ese mapa que has puesto de sectores por tipología de la Comunidad de Madrid, si me lo puedes o escribir en el chat o poner exacto, porque me interesaba mucho consultarlo como referencia concreta. Y luego, más en relación con la tesis de Álvaro, sí me surgía una reflexión que tiene que ver con el régimen de tenencia, ¿no? Es decir, la propiedad o el alquiler, el modo en el que se habitan esas casas, ¿no? Porque es verdad que hay muchas definiciones de gentrificación y una de ellas, ¿no? Que sería la de cuando la población se sustituye por otra de mayor renta, ¿no? En base a unos procesos que tú has explicado muy bien, ¿no? Lo que pasa es que siempre parece que viene una especie de hordas bárbaras a esos barrios a echar a los que había antes, cuando en realidad los procesos de gentrificación también producen que los propietarios, no los que viven de alquiler, que los propietarios, digamos, vean incrementado su patrimonio simplemente por estar allí, ¿no? Pienso en el plan especial de la colonia Tercio de Terol y, como sabes, fue impulsado por los propios vecinos, ¿no? Tú has estudiado perfectamente cómo la aprobación de ese plan especial, esa posibilidad de ampliación, implica una subida de precios y un mayor interés, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, en una versión un poco más tópica podríamos pensar que bueno, qué malo el ayuntamiento, ¿no? Que va a expulsar a estos vecinos porque han aprobado un plan especial para echarlos, para que esto se revalorice, cuando son ellos mismos los que necesitaban esas ampliaciones, ¿no? Y las han solicitado. Entonces, o sea, es una reflexión que quiero compartir con vosotros, a ver cuál es vuestra opinión, en el sentido en el que el régimen de tenencia creo que es muy importante, ¿no? Porque al final la clase que sufre o los habitantes que sufren son los que están de alquiler, ¿no? Porque son los que van a ver cómo suben los precios y van a tener que marcharse, pero los propietarios que viven ahí son los que se ven beneficiados de alguna manera, ¿no? Y, por supuesto, pues luego puede propiciarse pues que aparezcan fondos de inversión y ellos mismos se vean desplazados, pero cuando se ven desplazados en realidad están percibiendo seguramente un lucro económico. Es decir, si tú vives en una zona como propietario que se revaloriza y te compran tu piso, en realidad pues tú has decidido de alguna manera salir de allí por un beneficio económico, ¿no? El que no puede decidir nada, desde luego, es el que vive de alquiler. Esa es la clase desfavorecida, ¿no? Entonces, no sé si, bajo esta perspectiva, pues qué opinión os merece el tema de la gentrificación, ¿no? Vale. ¿Contesto yo? O, sí, a ver, es el régimen de tenencia. En la tesis, una de las cosas que ponía de manifiesto era precisamente la importancia del régimen de tenencia. Hay un artículo de Loretta Lis que comparaba, lo llamaba el Atlantic Gap. A ella se le da muy bien poner nombres, acuñar términos y tal, pero por eso es la más citada del mundo. Precisamente, analizando Londres y Nueva York, claro, en Londres el proceso es mucho más rápido porque los lotes originales, porque allí el duque de Westminster es el dueño de medio Belgravia y el Chelsea, del suelo. Los edificios, el vuelo, pero lo tiene subarrendado, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, claro, cuando uno de esos lotes cambia de propiedad, la transformación es muy bestia porque acaban todos los leases al mismo tiempo. En cambio, con una situación de la propiedad muy atomizada, el proceso tiene que ser necesariamente más lento. Que es la ventaja para mí para analizar lo de la colonia, fue precisamente esa, que podías identificar cada uno de los actores, los momentos, etcétera, ¿no? Y en cambio, en la colonia no hay grandes inversores. Algunos hay, ¿eh? La mujer de Sergio Ramos ya estaba... ¿Dónde han aparecido los fondos? En los bordes, porque los fondos quieren propiedad vertical, no quieren ir al menudeo de vivienda a vivienda. En general,
En Puerta del Ángel, que el proceso, bueno, no estuve a punto de utilizarlo de estudio caso, pero por proximidad de los dos me centré en Carabanchel. En Puerta del Ángel apareció Madly Néstor, que es una especie de spin-off de Esperanza Aguirre, de Aguirre Newman, que vuelve a salir los Aguirre de nuevo, con una experta inmobiliaria local, la señora Bermejo, y el Williamson que es el que tiene contacto con fondos norteamericanos, en este caso sobre todo. Ahí han comprado fundamentalmente edificios completos, pero también algunos locales y viviendas sueltas, sobre todo para usarlo para poner el mapa el barrio en el mapa, ¿no? Pero la gran mayoría de los fondos van a propiedad vertical, digamos, que es el caso de este famoso de al lado de la Ermita del Santo, o todos estos con los que se pelea el sindicato de inquilinos, Olmo 8, Argumosa no sé cuántos, son proindivisos, etcétera, ¿no? Ese es su target claramente. Entonces, precisamente por eso, estas zonas de la periferia, de parcelaciones, que hasta hace poco había bastante vivienda unifamiliar, entre medianeras, no muy alta y tal, pero unifamiliar, ahora les interesan. Ahora que se están revalorizando, además porque pueden subir en altura también, la norma zonal 4, bla, 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 que eso no les vamos a aburrir a estos señores con eso, pero es un factor muy, muy, muy relevante. Lo que decías tú de los que impulsan el plan especial son los vecinos. Sí, además con un argumento, si te acuerdas, es que es mucha gente mayor, entonces hay que permitirles que amplíen para que tengan un baño en la planta de alta y cambiar las escaleras porque es la movilidad, no sé qué. Yo no he hecho la cuenta, pero creo que no ha habido ni una sola reforma hecha por un señor mayor. La han hecho sus herederos, o se han hecho la reforma, se han llevado al señor mayor a la residencia y lo han puesto o en alquiler o sobre todo en venta. Entonces, ojito también con los discursos, ¿no? Para lo que ha servido el plan especial, sobre todo, es para legalizar una cantidad de ampliaciones irregulares que se habían hecho antes, previamente, ¿no? Entonces, pero un día, si quieres, nos ponemos uno por uno, vamos con la nota simple a ver cuántos han cambiado, cuánto es la licencia y cuánto es el cambio de titularidad. Lo que es cierto es que efectivamente los que están en alquiler, o sea, el porcentaje de personas en alquiler a nivel nacional ha bajado del máximo que, según cómo lo midas, estuvo en el 82% justo antes del 2008, 2007 o algo así, y ahora estamos bajando como medio punto anualmente desde entonces, 70 y tantos, ¿no? Depende de dónde saques el dato. Es muy difícil ya acceder a la compra. O sea, el primer factor de segregación es quién puede acceder a la compra y quién no. Eso efectivamente es así. En fin, por eso también el tipo de gentrificación en este caso, un poco vinculado a lo que decía Ángela, es la élite no gentrifica en general. Alguna élite transnacional, a lo mejor, que vienen de fuera, los venezolanos famosos, tal, eso puede haber una cierta supergentrificación, que lo llama también Loretta Lis. Pero no es lo principal en Madrid. En Madrid es clases medias y medias altas, porque una cosa también muy complicada de medir en esto es que es relacional. Entonces, alguien con un nivel más alto que el que estaba antes, pero que no implica que sea muy alto. Con que sea un pelín más alto ya le has jodido al otro, ¿no? Entonces, eso dificulta mucho también la medición y la detección de los procesos. Bueno, no me enrollo más porque si no podría estar aquí horas y horas.
No, muchas gracias. Cris. Vale, bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que me ha encantado como conocer un poco así más de cerca, que para eso está el seminario, ¿no? Creo que ha cumplido muy bien su objetivo hoy, ¿no? De conocer un poco más qué hacemos. Porque, pues, por ejemplo, Álvaro es algo más ubicado, pero Ángela, yo no sabía sobre qué habías hecho la tesis y la verdad es que me parece fascinante. Así que nada, pues daros las gracias. También me ha parecido muy interesante como compararos, ¿no? Porque por un lado, así como un poco en mi cabeza de lo que habéis contado, ¿no? Por un lado cuentas, Ángela, un proceso, ¿no? De segregación que parece voluntario, que parece como más, o sea, donde quizá los actores implicados están como más definidos, ¿no? Como que parece algo más dirigido. Y por otro lado, pues Álvaro, un proceso de gentrificación en el que parece como, incluso podríamos decir, no sé si no es espontáneo, porque evidentemente hay intereses y acciones deliberadas, pero no, como quizá más difuso, más complicado de comprender. Entonces ahí creo que, bueno, una de las, no sé si preguntas o impresiones que tenía va un poco en la línea de lo que ha señalado Chema, ¿no? Que me preguntaba, tanto en uno como en otro proceso, ¿no? ¿Cuál es la relación de fuerzas que hay entre todos los factores y actores que influyen, ¿no? en vuestros procesos? ¿Y cuáles son todos esos agentes sociales urbanos que intervienen? ¿Hasta qué punto podemos hablar de grandes operaciones o de pequeñas iniciativas, ¿no? A nivel de propietario, a nivel de, ¿no? Cómo de implicados están los vecinos, los propietarios, etcétera, en todos estos procesos? Y concretamente, dentro de todos esos elementos que podemos entender que influyen, lo ha señalado Ángela, ¿no? Con el tema del prestigio previo que tienen las zonas a las que se mueven las élites, y en el caso de Álvaro podría ser pues, qué peso tienen los imaginarios, y dentro de esos imaginarios como la visión histórica de esos lugares a los que nos queremos mover, de los que desplazamos gente, ¿no? O no solo histórica, sino como ideas. Estos son, digamos, lugares comunes dentro de, entiendo, de los estudios sobre gentrificación, que, bueno, a mí me interesan porque no soy nada especialista, ¿no? Pero esta idea de, bueno, pues de querer ir al sitio que es donde hay vida de barrio, ¿no? Por ejemplo, se dice ahora, no, mola mucho ese sitio porque hay vida de barrio, ¿no? Pero vas a ese sitio y destruyes la vida de barrio que hay, ¿no? Pues, bueno, pues todo esto. Y bueno, pues sí que me preguntaba, también comparando vuestras dos presentaciones, porque entiendo que los procesos de gentrificación podemos decir que es algo que se inicia con la modernidad, ¿no? O sea, y teniendo en cuenta cómo influyen factores como los medios de comunicación, la prensa, ¿no? A la hora de generar esos discursos. No sé, yo lanzo ideas y pues ahí me contestáis. Y sin embargo, los procesos de segregación, pues quizá los podemos echar un poco más para atrás, ¿no? Dentro de, pues, concretamente los de las élites, ¿no? Que quizá no es algo tan necesariamente vinculado a la configuración de la ciudad moderna. Y ya está, esto es un poco lo que tenía que decir y reiterar realmente las gracias a los dos. Álvaro, ¿quieres? Empieza tú si quieres, o sigo yo, o lo que tú quieras. Me da igual, o sea, yo no digo mucho, simplemente, o sea, que Cristina ha hecho una reflexión y estoy como muy de acuerdo en la propia reflexión que haces. Es que yo creo que simplemente la segregación no es solo, o sea, quiero decir, estudiar esta segregación de ricos para mí no era solo ver qué hacen los ricos, sino que creo que la segregación de los pobres se produce debido a la segregación de los ricos, y la segregación de los ricos es elegida y la otra no. Entonces, realmente, cuando se estudia la desigualdad en la ciudad, se estudian como a veces mucho los procesos de discriminación, o sea, de las clases populares o no, cuáles son los problemas de los barrios vulnerables, sin entender que los recursos de una ciudad es una unidad territorial, que es un conjunto, y que si unos están vulnerables, quizás es porque el reparto de recursos no está siendo muy equitativo. Y entonces, a mí lo que sí que me interesó ver cuando dices esto de la modernidad es que la segregación de las élites es muy antigua. O sea, en la vertical, en las viviendas desde siempre, en las casas de recreo desde muy antiguo, ¿no? O sea, que es un fenómeno muy antiguo. ¿Qué ocurre con la ciudad industrial?
que los procesos de separación de grupos sociales se acrecientan. O sea, que lo que ocurre es que se intensifica muchísimo el fenómeno. ¿Qué ocurre también en las grandes? O sea, esto lo tenía en la tesis, o sea, no es lo mismo la escala urbana. La segregación urbana que se produzca en la ciudad de Cartagena o que se produzca en Hellín o que se produzca en ciudades pequeñas no tiene nada que ver con un área metropolitana. Porque en una ciudad pequeña los equipamientos son limitados y al final siempre hay espacios de encuentro. La zona comercial está donde está y todos tienen que encontrarse. O sea, que hay unos espacios de convivencia en el espacio público, vamos a decir, ineludibles. En las grandes ciudades, y esto también lo ha estudiado Saskia Sassen, que también la cita, o sea, muchos, o sea, la ciudad moderna lo que tiene por tamaño y por organización y por planeamiento, que el planeamiento yo aquí no lo he citado, pero es una sentencia definitiva para la segregación de las clases altas que ellos mismos redactan, y que ellos mismos defienden durante el franquismo, especialmente cómo van a configurar sus espacios definitivamente, lo que hace es que no haya espacios de convivencia. O sea, no existen. Tú no tienes por qué encontrarte con otro grupo social. O sea, la gente que vive en la finca, en Pozuelo, y todas las élites de las estrellas del fútbol o las élites, vamos a decir, financieras mundiales que residen en Madrid, jamás se mezclarán con una persona de los grupos populares. Pero es que no se encontrarán nunca. Entonces, los procesos de segregación yo creo que también hay que tenerlos en ese proceso histórico también muy en cuenta con respecto a las escalas. O sea, de qué ciudad estamos hablando, de qué momento, ¿no? Y claro, Madrid es como un monstruo ya, una región urbana de casi 6 millones y entonces los procesos pues son muy diferentes. Pero estoy como súper, o sea, que tus apreciaciones son como muy inteligentes. Así que gracias, Cristina. Ahí tenía una pequeña pregunta, Ángela. No sé si, porque claro, estudias un periodo muy largo, no sé si, o sea, se puede percibir algún cambio en el proceso con el cambio de régimen. Pensaba, ¿no? O sea, quiero decir, has establecido como esta etapa, ¿no? De los 40 a los 80, momento de establecimiento de élites y luego a partir de los 80 de defensa, pero no sé si has podido ver, que entiendo que tampoco tienes por qué preguntar eso, pero si has podido ver algún cambio. Desde luego. Para mí, o sea, ya no digo nada más, que hablo mucho, pero para mí, en la investigación que yo he hecho, desde luego, el plan de ensanche acaba organizando todo. O sea, en el casco todos conviven, aunque dentro del casco de Madrid, que es un casco grande, o sea, no es enorme, pero es un casco grande, también hay segregación, ¿no? Eso lo sabemos todos, o sea, que decir los que vivimos en Madrid, eso es evidente. El plan de ensanche, desde luego, ya establece dónde van a estar los usos industriales y dónde no los habrá nunca. Y dónde estarán las zonas de la nobleza, que ha estudiado Rubén, o sea, muy bien, o sea, que da igual, o sea, que eso está muy sabido. ¿Qué ocurre con el siguiente planeamiento que realmente es efectivo, que es el franquista? Porque luego ya, ¿no? Los planes de los años 20, los años 30, como casi ni se ejecutan, pues los planes del franquismo ya se redactan sin pudor. O sea, quiero decir, tampoco es que se redacte con pudor de mezcla social el ensanche, pero ahí ya se continúa como sinvergüenza, ¿sabes? O sea, y entonces se hacen unas reservas de suelos forestales que acaban utilizando las élites para hacer sus urbanizaciones de manera ilegal y permitidas por los organismos franquistas. Y se hacen unas reservas para los polígonos de vivienda, vamos a decir, popular, a la otra punta. No es que se pongan en otro sitio, sino directamente en el otro extremo del área metropolitana. Entonces, que en la etapa democrática sí que hay como intentos, vamos a ver, de coser esa ruptura urbana, y hay muchos y muy buenos, pero la estructura territorial implantada es tan contundente, las líneas son tan contundentes que no se han desmontado. Desde mi punto de vista, hay investigadores que sí, que con Big Data están diciendo que hay reconfiguraciones, pero no es verdad. O sea, desde mi punto de vista no es verdad. Desde el mío tampoco. ¿Sabes? A ver, yo contesto varias cosas. Lo de la gentrificación desde la modernidad. Yo me centraba en eso, pero, por ejemplo, fuimos a un seminario en Ámsterdam que se llamaba Gentrification Through the Ages y han sacado un número monográfico que creo que era en Urban Studies
del que nos sacaron porque éramos poco históricos, porque querían hablar de la gentrificación en el Imperio Romano, o sea, que también hay una línea ahí. Lo que pasa es que yo, bueno, ya por algún sitio tienes que acotar, entonces yo sí que me ciño a sociedades más o menos modernas, más o menos democráticas, porque, claro, hablar de gentrificación en China, pues también tiene sus dificultades, porque a mí lo que me interesaba, que tú lo has puesto de manifiesto, es la parte más sutil no tanto de la imposición por vía planeamiento o por expulsión manu militari, sino la resignificación de los ámbitos, el poner de moda, que eso lo decía Ángela antes muy bien, las clases altas no se van a un sitio que no tenga un prestigio previo, ¿no? En ese sentido, las clases creativas muchas veces lo que sirven es para represtigiar zonas que antes en la vida, clases altas o medias altas, o medio pensionistas, hubiesen pisado antes, tipo Lavapiés. Lavapiés. Yo estuve saliendo con una chica del norte de los barrios estos de Hispanoamérica que decía Ángela. Todas sus amigas, su imaginario, su Madrid, acababa en Atocha, después en Matadero y ahora supongo que estarán descubriendo la Carabanchel. Pero una de ellas le pusieron cuando la contrataron en un trabajo, la mandaron a un sitio en San Blas y se perdía sistemáticamente porque no entendía nada, ¿no? Entonces, tiene una importancia brutal y en eso hay mucha influencia de los medios de comunicación, de actores manifiestamente interesados como Time Out. Time Out es uno de los mayores gentrificadores del mundo, con este ranking de los barrios más cool pues, Carabanchel lo ha sacado este año, sin tener ni idea de lo que es Carabanchel, porque pone Carabanchel sin acotar nada, ¿no? O sea, lo mismo que en su momento también puso embajadores para referirse a Lavapiés. Bueno, entonces, esa es la parte que a mí me interesa más. Yo aprovecho para meter una cuña, que es que a mí la tesis de Ángela me hubiese gustado hacerla a mí, porque yo en su momento hice uno de los cursos de doctorado con Ramón López de Lucio, que lo hacía sobre gated communities, y entonces nos iba dando una gated community a cada uno, ¿no? Yo al final le hice, siempre hago las cosas raras, entonces hice una gated community un poco rara, que era la ciudad financiera del Santander, que no es residencial, pero que como gated community está bastante bien. Y bueno, al final no tiré por ahí, pero me da mucha envidia tu tesis y me la quiero leer. Y me parece súper original, o sea, que el punto de partida sea lo de las guías de alta sociedad. O sea, que es a priori una base de datos que oculta, que la has tenido que reconfigurar tú para poder sacar toda la chicha que hay ahí, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante, ¿no? O sea, pues de la misma forma que en vuestro grupo de la Complo habéis explotado el padrón, tal, ¿no? El ver el filón de por dónde se puede generar una base de datos me parece un trabajazo. Luego, no sé si conoces a un antropólogo que se llama José Mansilla, que es bastante activo en todo, en redes, tal. Él da la matraca mucho con esto de la etnografía de las élites. O sea, que le voy a recomendar tu tesis también porque claro, él es antropólogo y entonces lo que quiere es meterse él en el club de campo y tomarse el gin tonic con el marqués de no sé qué, lo cual lo veo un poco complicado con las pintas que tiene, pero es un poco lo mismo, es que es muy difícil meterse en ese mundo. Pero, a ver, dos salvedades. ¿Las élites nunca abandonaron los centros? Bueno, en el contexto español, mucho menos que en el norteamericano. En el norteamericano se fueron, en cuanto empezaron a llegar negros, se fueron al suburbio.
aquí como no teníamos muchos negros, pues no se fueron tantos, ¿no? Pero sí que en algunas zonas sí que, por ejemplo, Carabanchel no era muy distinto de Pozuelo en su momento, pero a partir de la reconfiguración, no sé si por el ferrocarril o cayó en desgracia como esas quintas de recreo de la nobleza, la Vista Alegre y tal. Y un poco también en Chueca ocurrió con los que fue tampoco de forma casual la primera que se gentrificó, ¿no? Y lo mismo Malasaña también, Malasaña y Chueca tenían mejor calidad edificatoria que parte del casco y luego se reconquistó no por las mismas clases altas y con un intermedio en el que había clases bajas, pero sí que hubo un cierto vuelo, ¿no? Nada comparado con otros sitios y efectivamente del barrio de Salamanca nunca se han ido. Jamás. Ni lo bombardearon tampoco, o sea, o sea, hasta ese nivel de capacidad de influencia estamos hablando. O sea, creo que el caso español y concretamente madrileño es un caso muy extremo de resiliencia de las élites inmobiliarias porque no han tenido competidor de ningún tipo, por ejemplo, con la industria. Porque en el caso británico, las clases altas tenían que competir con la productividad que daba la industria en el 19, principios del 20. Eso aquí, como no ha ocurrido tampoco, pues nunca, realmente, ¿cuándo se han visto obligados a tener que abandonar sus espacios de privilegio? Muy pocas veces. Pues eso, la aparición de la droga en Chueca y tal en los 80. Ha habido muy pocos factores que no hayan podido controlar. ¿No? Creo yo. ¿Puedo? Sí. Fernando, Sí, rápidamente tiene luego la palabra Manel. Me gustaría también hacer luego un pequeño comentario final y en 10 minutos me tengo que ir, 10-12 vale. minutos. Yo solo digo, o sea, al hilo de lo que dice Álvaro, además tan generoso conmigo. Yo también lo decía Cristina, o sea, yo he ido muy rápido, ¿sabéis? Y he cogido solo una parte como que es la cartografía así más vistosa que tenía en la tesis de los cortes temporales. Pero yo llegué como a un intento de establecer esto que me decía Cristina de cuáles son los factores o cuáles son los agentes que participan en la construcción de las zonas más segregadas para los ricos, o sea, no de las medio-medio, sino de las más segregadas para los ricos, en todas las zonas, ¿eh? En el casco, en el San, o sea, y claro, ahí sí que puedes identificar ciertos factores. Entonces, tú dices a lo mejor, ¿qué tenía Pozuelo que no tenía Carabanchel? Pues zonas forestales. La presencia de grandes fincas forestales es definitiva, pero es aquí y en muchísimos lugares de ciudades españolas. Ocurre lo mismo en Barcelona y en otros lugares. O sea que no me voy a poner aquí a decirlo, pero sí que hay una serie de factores que llevan a que una zona de la ciudad cumpla con todo lo que necesitan los grupos altos para segregarse en distintos momentos históricos, porque claro, las gated communities empiezan en un determinado momento concreto. Y con respecto a lo que dices de otras ciudades, o sea, hasta donde yo manejé la bibliografía internacional, desde luego, y el caso de París, que conozco bien, le ocurre como Madrid. Las ciudades americanas las conozco menos, he leído, pero no he ido. Entonces, es verdad que leo y a veces no sé si realmente comprendo del todo. Entonces, en París le pasa igual. Y los ricos se metieron en el New G y en ciertos, ¿sabéis? Y no salen, ¿sabéis? Y defienden el Bois de Bolonia de cualquier tipo de instalación y lo han defendido desde el siglo XIX a cualquier mínima amenaza de instalación industrial se han puesto como motos, o sea, desde el siglo XIX. Y luego hay un par de investigadores italianos, uno francés, perdón, Bruno Cousin y otro italiano, que han hecho estudios similares al mío con otras fuentes para ciudades del sur de Francia y Nápoles.
y llegan a conclusiones similares. Esta idea de los Beaux-Quartiers o de los Beaux-Quartiers franceses estudiados, que sería nuestro ensanche, no pierden nunca. Puede haber otras zonas que no tengan esas características, que tuvieran grises o zonas intermedias, como tú dices, para Chueca, ¿sabes? Que son zonas más cercanas al casco, o que, bueno, tuvieron su momento de esplendor, pero no siempre, cierta mezcla social. Esas ya siguen otra dinámica. Pero sí que las tesis que yo he seguido rastreando de los investigadores que se han dedicado a esto, sí que sostienen, o sea, el caso de Madrid no es tan excepcional como parece, creo yo, ¿eh? Pero es verdad que pues también no me fío de mi conocimiento, ¿sabes? Y el caso, es verdad, de Estados Unidos lo manejo muy mal. Así que ya te preguntaré, Álvaro, y perdón que me extiendo. Manel. Sí. Bueno, de entrada felicitaros, ha sido muy interesante. Yo solamente ahora, por estos comentarios que hacíais, claro, entre las élites y la gentrification más o menos que has estudiado, Álvaro, y después, bueno, la segregación de las clases más populares, hay un fenómeno, digamos, que las une todos, que es el precio de los suelos como filtro un poco de esta capacidad de elegir, etcétera, ¿no? Y entonces, realmente, hay un aspecto, para no extenderme, que no habéis comentado, pero que, por ejemplo, en el caso de Barcelona es muy importante, que es las inversiones públicas y la recualificación del suelo a través de las inversiones públicas. Por ejemplo, en Barcelona, cuando yo empecé a estudiar en temas de estos de sociotopografía y tal, la inercia era brutal. O sea, la inercia, especialmente de los barrios más acomodados, era absolutamente brutal y daba la sensación que nunca cambiaría. Y, sin embargo, toda la recuperación del frente marítimo, que ha sido una recuperación costosa desde el punto de vista de inversiones, pero ha cambiado. O sea, desde luego no es el lugar probablemente donde van estas élites, que probablemente además solamente están en Madrid. Porque, claro, Madrid se parece más a Sevilla y sería interesante ver de dónde proceden estas élites, porque en París es muy interesante ver que todas las personas que triunfan en toda Francia acaban en el mismo barrio, cerca del Bois de Boulogne, ¿no? Es decir, que no solamente... Claro, Madrid tiene una escala nacional. Barcelona tiene una escala bastante menor, ¿no? En cuanto a la cuenca, digamos, de su demografía. Pero esta dimensión, digamos, de las inversiones, también los aumentos de accesibilidad, sistema de transporte público, todo esto yo creo que debe tener una incidencia. No digo que sea lo único, pero en el caso de Madrid veo que no lo consideráis en absoluto, como el hecho del crecimiento mismo, de la expansión misma de toda el área metropolitana, ¿no? Que, claro, se convierte en centrales áreas que eran en un momento determinado periferias, ¿no? Este es un aspecto que quizá, digamos, dentro de estos dos extremos y estas focalizaciones, a mí me parecería interesante, que conozco poco Madrid, diríamos, poder situarlo en este contexto, ¿no? Y no digo más porque veo que estamos ya un poco tarde, ¿no? A ver, yo en el caso de los procesos de gentrificación en el centro, la inversión pública ha sido fundamental, ha sido uno de los factores que lo ha disparado en el caso de Lavapiés, de Malasaña. Adecentaron, que es una palabra que odio, el espacio, porque como si antes no fuese decente, ¿no? Pero la usan mucho, el espacio público, casi como un requisito previo para que allí aterrizase, pues eso, las clases medias menos alternativas, ¿no? Entonces, ahí sí que tiene una influencia muy, muy, muy grande. En el caso de los ámbitos que yo estoy hablando, es que la administración está bastante por detrás que el mercado. Y no se está enterando muy bien de qué ocurre hasta bastante tiempo después. Entonces, en Madrid hay una enorme concentración de las inversiones públicas en la almendra central y un salpicadico de cosas en la periferia que es muy amplia, porque todos estos municipios anexionados del franquismo, es que Madrid es 4 veces Barcelona en superficie. Entonces, y eso que un tercio de la población vive en esa periferia entre la M30 y la M40, ¿no? Entonces, no está siendo tan relevante. La accesibilidad, Oporto es
donde los dos, el nodo de transporte, donde los dos casos de estudio que yo he analizado, sí que es muy relevante. O sea, en un momento dado, analizando la implantación de Airbnb y tal, se veía cómo proliferaban en torno a nodos con mayor accesibilidad, ¿no? Y Oporto en ese sentido es un nodo grande que además hay un proyecto de llevar allí una estación de cercanías. Yo creo que si esa estación de cercanías se planta allí, eso se dispara completamente. Pero bueno, como afortunadamente Adif va muy lento. Entonces, mientras todas estas inversiones no coincidan en el tiempo y en el espacio, pues el impacto se podrá ir difuminando un poco más. Sí. Ángela, no sé si quieres decir tú algo. No, yo creo que si ya no tenemos tiempo, yo gracias, Manuel, por los comentarios. O sea que si no quiero quitar ya más tiempo. Lo que nos digas, Fernando. Bueno, yo quería, disculpad por esta presión y esta premura, porque la verdad es que me estaba resultando interesantísimo todas las cuestiones que estamos planteando. Es una cuestión de que tengo clase ahora, que tengo que salir corriendo a otra facultad y atravesar una ciudad que todavía no está gentrificada, afortunadamente, en su parte central. Habéis planteado muchísimas cosas y quería hacer si me permitís, una mínima reflexión, sobre todo conectando la intervención que había hecho José Mari sobre paralelismos en los procesos de segregación históricos en relación a, como decía, a varias cuestiones que habéis planteado, ¿no? La idea de la élite no gentrifica, la ocupación lenta de nuevos espacios, pero cómo luego, después de efectuar esa conquista, hacen una acción como de defensa y de retención y de por qué determinados espacios no. Había un comentario de Noel en la caja de comentarios, no sé si lo habéis visto, de por qué en unas zonas de la periferia sí y en otras no, y Ángela apuntaba, ¿no?, de la masa forestal, ¿no? Eso viene también y lo conecta, ¿no?, con la historia desde el siglo XIX, de esas teorías higienistas, de esa visión de la ciudad, ¿no?, como quizá centro de contagio, de difusión de enfermedades, y la búsqueda de un alejamiento hacia zonas saludables, pues como se manifiesta particularmente en Madrid ya desde el 19, en la creación de esas zonas de ensanche, particularmente del ensanche de Salamanca. Pero, claro, lo que planteaba Cristina, el peso de los imaginarios, ¿no? El deseo de no ir a un sitio si previamente no tiene una altísima consideración social, incluso antes que económica. La creación del barrio de Salamanca como una ciudad de ricos, como una ciudad de élite, cuesta muchísimo. De hecho, al principio hay una resistencia a irse a esa zona porque precisamente lo ven como algo campestre, como algo poco elitista, ¿no?, precisamente. Y me ha llamado mucho la atención la cuestión de vivienda como un factor central de identidad social, sobre todo en espacios homogéneos, identidad social grupal, y cómo es un elemento que es central en el trabajo de Ángela, que, como decía Cris, yo no lo conocía y me ha encantado y estoy deseando leer con más detenimiento. Pero una vez dichos esos paralelismos, a mí me venían a la cabeza una serie de elementos que marcan diferencias, yo creo que importantes. Por ejemplo, algo que lo conecta con Álvaro, el régimen de tenencia. Esa ciudad exclusiva que se desarrolla en parte del ensanche se desarrolla en una época donde el régimen de tenencia mayoritariamente es de alquiler. Y sabemos que luego en la segunda mitad ese régimen de tenencia pasa a ser fundamentalmente de propiedad. Se desarrolla además cuando se está aplicando una política en el reparto de recursos que genera cada zona que marca una desigualdad estructural, porque las zonas de ensanche, luego las zonas de extrarradio cambian por completo, ¿no? Pero las zonas de ensanche, que es como la base de ese proceso de segregación,
impiden precisamente la reinversión de recursos en otras zonas que no sea la zona que ha generado esos recursos. Y eso afecta a algo que apuntaba Manel, que son las inversiones públicas en infraestructuras, por ejemplo, en equipamiento de esas zonas, ¿no? Es decir, cómo el barrio de Salamanca retroalimentaba la exclusividad a partir de la reinversión, ¿no? Pero, sobre todo, lo que me gustaría llamar la atención, por ver qué pensabais rápidamente, es la cuestión de la ocultación. Porque, claro, el barrio de Salamanca, que se manifiesta ya a partir del primer tercio del 20, no tanto durante el 19, como un barrio exclusivo, un barrio de élites, es un barrio que exhibe la riqueza, que exhibe esos palacios, ¿no? Además, a través de los grandes paseos del principal eje de comunicación de la ciudad. Mientras que aquí, la mayor, aquí me refiero a nuestro tiempo actual, la mayor demostración de exclusividad es precisamente el que no vean qué tipo de vivienda se desarrolla dentro de espacios cerrados a la vista, como puede ser la finca que has mostrado, si no es a través de un portal de Internet. Es decir, la exhibición de triunfo y de elitismo social, en este caso lo tenemos que hacer a través de una mirilla, con lo cual yo creo que es muy interesante ver esos cambios culturales, ¿no? A la hora de cómo se demuestra ese ascenso social o ese mantenimiento en una cúspide social, ¿no? Y me ha llamado poderosamente la atención, de tal manera que entiendo lo que plantea Ángela de las dificultades de la investigación, porque ahora mismo también me plantearía la duda de cómo son las características en su interior. En el interior de estos espacios a los cuales no podemos acceder. Sí podíamos acceder al barrio de Salamanca. Cogíamos un tranvía eléctrico y llegábamos al barrio. Había al final una interacción social, aunque se buscara una autosegregación. Pero había una interacción social interclasista a través de otro tipo de personas, servicio doméstico, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día en la finca es casi imposible, es una fortaleza. Entonces, esa autosegregación es todavía más salvaje, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención, por eso quería hacer ese comentario final. No sé si queréis comentar algo para cerrar la sesión. No, muy interesante todo, Fernando. Lo de la finca, si pudiera tener tiempo de contaros el caso, es que no, es muy curioso. O sea, que no solo no puedes acceder, sino que no puedes comprar si quieres, sino que hay un filtro de entrevistas y de cooptación. ¿Has entrado alguna vez, Ángela? En la finca, no. Pero sí he entrado en muchas urbanizaciones muy cerradas, en las que vive José María Aznar, en algunas, porque hay entradas para el servicio. Entonces, el trabajo de campo, muy detenido durante mucho tiempo, me ha llevado, y luego tienen una cosa muy curiosa, pero es que son distintos tipos de tejidos, ¿no? Una cosa es el barrio de Salamanca y otra cosa son las urbanizaciones del área metropolitana. En esos casos tienen algunos sistemas de conexión entre ellos, entre las urbanizaciones, con puertas para el servicio. De tal manera que una vez que tú consigues acceder a una, vas saltando de una a otra. Entonces puedes entrar, yo he entrado en muchas, en la finca no se puede entrar. Pero es que no se puede, o sea, no sé, es lo más, se dice la más cerrada de Europa. En este sentido, yo solo cierro diciendo que lo que también vine a comprobar es que el cierre no siempre es garantía de exclusividad. A la finca quieren ir las nuevas élites, las más mediáticas, pero hay un tipo de élite que lo que quiere es ocultarse. La última urbanización que he estudiado dentro del Monte de Pozuelo de Alarcón es una urbanización que crea una familia nobiliaria muy cercana al rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos, antes de exiliarse, se ha ido a esa urbanización, que está construida solo para un grupo de familias dentro de un monte al que solo puedes acceder por una pista forestal con un control que nadie vería. Entonces, depende de qué élite pertenezcas, necesitas que tu vivienda tenga un impacto social o que nunca se sepa dónde estás. Las Coplovit nunca querrían ser, o sea, no es lo mismo unas élites que otras. Esto también como lo pude ir constatando, aunque no lo sistematicé. O sea, que es súper interesante tu comentario, Vicente. O sea, Fernando, muchas gracias. ¿Y en la del Monte de Pozuelo has estado? Sí.
Es que a esa podemos entrar si queremos. Sí, en las de Pozuelo entran casi todas. En las de los montes, ¿sabéis? Menos en el sector de la finca. En las demás, en todas. Bueno, pues si os parece, cierro aquí la grabación, la detengo, ¿vale? Con esto cerramos también oficialmente esta sesión y dándoos las gracias fundamentalmente a Álvaro y a Ángela porque habéis hecho verdaderamente una sesión extraordinaria, me ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Bueno.